Para el ingeniero, porque es ingeniero, Joao Teixeira Pires, tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos, católico, casado desde hace 33 años, padre de 2 hijas. Ingeniero de formación, hizo carrera en el área de responsabilidad social de empresas privadas, habiendo sido director de un instituto empresarial enfocado en la implementación de proyectos sociales y ambientales en comunidades urbanas y rurales de Brasil. Actualmente trabaja en el área de educación pública con el Departamento de Educación del Estado de Sao Paulo como consultor social. Adicionalmente, cursó un posgrado en filosofía tomista en la Facultad Vicentina, profundizando en los temas de la pedagogía y psicología y sus relaciones con la gracia divina. Muy bien, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que es un honor estar aquí, teniendo esta oportunidad de compartir mi trayectoria de aprendizaje continuo de la doctrina de San Tomás, ¿no? Y felicitaciones a la sociedad tomista argentina por sus esfuerzos y competencia en la difusión de la riqueza y la belleza del tomismo, ¿no? Bueno, humildemente vengo a presentar el tema y pedir paciencia por mi malo español o portuñol, ¿no? Portuñol que es imperfecto. Bueno, yo voy a empezar este tema con una breve contextualización. El mundo sufre. La persistencia de la desigualdad social en los países subdesarrollados, los efectos devastadores de los acontecimientos naturales y las guerras, conflictos locales como en Ucrania, algunas regiones del África y Oriente Medio, insisten en afectar un gran número de personas. Además, la apostasía general de las naciones occidentales configura un escenario global sombrío, triste y oscuro. Paradójicamente, el mundo se desarrolla. Los avances tecnológicos impactan en el bienestar en gran parte del mundo y algunas políticas nacionales que distribuyen el capital en el ingreso han determinado la inclusión de un gran contingente de la población. Por ejemplo, en Brasil, logró importantes inserciones socioeconómicas de su población desde principios del siglo XXI hasta 2013 y 2014. Desde entonces, la pioró, pero... sin embargo, es necesario reconocer que el progreso material por sí solo ha demostrado ser insuficiente para satisfacer las demandas de propósito y conexión inherentes al ser humano. Mientras que las demandas de propósito se restringían a los placeres y poderes mundanos, las demandas de conexión se veían comprometidas por la erosión de la confianza interpersonal e interinstitucional en un proceso de multipolarización potenciado por las redes sociales. Estos, a su vez, fomentan las divisiones, generando una sociedad fragmentada. Desafortunadamente, la paradoja muestra signos de que el sufrimiento del mundo tiende a prevalecer por más algún tiempo. Sin una base sólida de formación integral, el ser humano se debilita, se corrompe. Esto es evidente con los datos sobre el aumento de personas con depresión, tasa de suicidio y personas que viven solas en varias partes del mundo. Se está produciendo un proceso gradual de debilitamiento del ser humano que carece de una educación integral alineada con estrategias de conexión social. Bueno, la formación integral del ser humano se conecta con el desarrollo de la dimensión espiritual infundida en su alma. Y no hay tecnología que pueda manejar esto. No basta tener todos los medios naturales necesarios para lograr la salud física y mental, incluidos los diversos enfoques psicológicos contemporáneos. No es suficiente alcanzar todo el poder. No es suficiente regocijarse en los placeres. La espiritualidad completa la esencia de la naturaleza humana, haciendo que el hombre sea diferente de cualquier otra especie. En este sentido, la gracia divina entra como componente esencial
para la incorporación de la dimensión espiritual en la formación integral. En este contexto, este presente trabajo tiene como objetivo identificar el enfoque psicológico más adecuado para apoyar la formación integral del ser humano. El método para lograr este objetivo es extraer elementos de coherencia entre sí en el análisis de la relación entre psicología y gracia bajo dos dimensiones. Una teológica, a través de un análisis exegético de las citas de psicología y gracia en las Sagradas Escrituras. Y dos, una visión antropológica filosófica a través de la identificación de los elementos humanos inmanentes que permiten la travesía entre la visión de la psicología y la gracia, aquí entendido como un influjo divino. Bueno, estoy a hablar de formación integral, pero ¿qué es esto? ¿De qué estoy hablando cuando estoy hablando de formación integral? Bueno, en este estudio tuve contacto con algunos enfoques que son dichos en este sentido. Hay enfoque de desarrollo humano, enfoque de educación holística, enfoque de antropología filosófica, el enfoque de pedagogía humanista, el enfoque de pedagogía crítica, el enfoque de la espiritualidad en general, el enfoque de psicoanálisis, ¿sí? El enfoque de referencial tomista. El enfoque de referencial tomista para el desarrollo integral implica en una integración entre la fe, la razón y la ética virtuosa dirigida a la salvación. Existe una división entre estos enfoques que acabé de hablar. Existe una división entre los enfoques que consideran aspectos espirituales y otros que no lo hacen. Entre estos últimos que no lo hacen, los enfoques de desarrollo humano, la pedagogía humanista y la pedagogía crítica, por ejemplo, siquiera mencionan la espiritualidad. Si bien los otros enfoques incorporan una dimensión espiritual, los enfoques de la antropología filosófica, por ejemplo, y psicanálisis, hacen considerando esta dimensión espiritual separada del yo como razón, demarcando un espacio de acción que considera al hombre racional dividido entre un yo limitado y antropocéntrico y una espiritualidad integrada en su ser, pero subordinada a la conciencia. El referencial tomista parece sintetizar de manera completa la integración entre fe y razón, atribuyendo a la virtud el camino hacia la salvación eterna y al fin último del hombre. En este sentido, al ofrecer un fin último y no solo un enfoque reparador de los vacíos existenciales, el marco tomista será adoptado como base para el pleno logro de la formación integral del ser humano. Bueno, seguimos. Importancia del desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual nos permite comprender el orden y el propósito del mundo y alcanzar altos niveles de sabiduría. Además, proporciona estabilidad emocional y mental para hacer frente a las incertidumbres y adversidades de la vida moderna, anclando valores en un mundo fragmentado. El desarrollo espiritual produce efectos de otra naturaleza, que no pertenecen a las evidencias humanas, mundanas. Siendo así, ¿cómo podemos ejercitar el espíritu que está en nuestra alma humana y que al final completará nuestra formación integral? A través de la oración, por ejemplo, que consiste en la fe puesta en acción. Orar presupone una intencionalidad y la disponibilidad del corazón para conectarse con Dios. En otras palabras, no hay forma de prescindir del acto de fe de la oración para lograr una formación integral como ser humano. Hay un doctor en Brasil, en São Paulo específicamente, Fernando Gomes, especialista en neurociencia. En un evento reciente en Brasil, afirma, cita, la neurociencia de la fe puede mostrar que más que los circuitos neuronales dentro del cerebro, lo que importa es el camino de encuentro con lo que nos hace humanos. Nuestra búsqueda de sentido,
nuestro deseo de cuidar y ser cuidados, nuestro anhelo de trascendencia y pertenencia. Final de la cita. Bueno, vamos a tratar de integrar la psicología a la formación integral del ser humano, que es el tema de este trabajo. Para que cada individuo incorpore su formación integral, la psicología juega un papel importante. Según Aristóteles, el estudio del alma, la psicología al final, la etimología de la palabra es estudio de la alma, consiste en comprender el movimiento de cada ente según la alteración, es decir, según los cambios, las potencias y sus actos. La psicología debe tener el alma como su principal objeto de estudio, como el primer principio interno del movimiento del ser vivo. Su estudio implica un proceso continuo en el que el desarrollo racional y emocional, comandado por actividades neuronales, cerebrales, interactúan con el desarrollo espiritual. Así, los enfoques psicológicos que posibilitan la formación integral del ser humano deben pasar por al menos uno de los siguientes caminos. El primero, centrarse en el estudio y desarrollo del alma específicamente, que es el primer acto de un cuerpo físico que tiene vida en potencia. Todo ser humano tiene múltiples potencias que son transformadas en un acto o no por el alma. Este movimiento del alma está ligado a la fuerza de la naturaleza humana, que consiste en el efecto de cierto arte divino, intrínseco a las criaturas, que las hace moverse hacia su fin. La segunda forma es centrarse en el estudio y desarrollo de la persona, que es una sustancia individual, cuerpo y alma juntos, de naturaleza intelectual, según Santo Tomás. En este caso, el énfasis está en el estudio de la singularidad entre el cuerpo y alma. El hombre como cuerpo participa en las ciencias naturales o físicas, estando abajo la influencia de la naturaleza, la materia, la forma y el movimiento. El hombre como alma participa en la ontología, sometiéndose a las dimensiones de los primeros principios y las causas últimas. Lo que pasa es que ambos caminos llegarán al mismo... Lo que pasa es que ambos caminos llegarán al mismo punto de encuentro, desde donde no será posible partir hacia la verdadera formación integral. Esto se debe a que no es solo en el ámbito del enfoque psicológico desarrollado por el hombre que está el complemento del camino hacia la formación integral completa. Además de ello, existe la necesidad de una luz para el resto del viaje. ¿Y cuál es esta luz? La gracia. La luz que ilumina el resto del camino hacia la formación integral del hombre es la gracia divina. En las Sagradas Escrituras hay numerosas menciones a la existencia de la gracia. Según San Tomás, la gracia consiste en, cita, un don sobrenatural infundido por Dios en el alma para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna, que supera las exigencias de la naturaleza creada. Final de cita. Es concedida libremente por Dios y no es reclamada ni alcanzada por obras humanas. Puede ser potenciado en el alma humana a través del acto de fe de la oración y en una conexión sincera con Dios. Su entrada se produce a través del intelecto, que en posesión de él lleva consigo nuestra voluntad, fijando la gracia en nuestro ser y asegurando nuestro desarrollo espiritual. Esta fixación de la gracia pasa plenamente a través de la voluntad, cuya dinámica fue determinada originalmente por el pecado original. En el prefacio de la prima parte de la segunda secundaria de la Suma Teológica, Santo Tomás explica el pecado. Concibe que el pecado original es la pérdida del estado de justicia original, que abarcaba toda la naturaleza humana. El pecado original se refiere principalmente a la voluntad, más que a la inteligencia. Por lo tanto, la gracia es necesaria para fortalecer la voluntad, que sin la ayuda de la gracia no puede alcanzar todas sus potencias y sus buenas obras. La gracia puede entenderse como la salud de la alma.
opera de acordo com um hábito duradouro que determina a alma, transformando al hombre em novo esse, como disse Tomás, Santo Tomás. Segundo Ignacio Andergen, por gracia somos nuevas criaturas. Cita, por gracia somos nuevas criaturas. Santo Tomás lo considera muito importante, significa ter um novo ser, um super ser. Aqueles que estão em gracia têm uma riqueza que transcende a riqueza del ser. Final de cita. Por lo tanto, a psicologia e gracia são complementares, análogamente a la razão e a la fé. Bueno, passemos a análises de las duas dimensões propostas. O análisis exegético entre psicologia e gracia. O que tuvimos? Tratemos de verificar as principais citações em las Sagradas Escrituras acerca de gracia e alma humana. O predomínio de Efésios, citações de Efésios, Romanos e Coríntios, en el análisis exegético que tuvo os seguintes critérios de seleção. Coríntios, porque mais prevalência de Coríntios, por exemplo, aborda os conflitos práticos de uma comunidade, mostrando a graça como solução a las divisões psicológicas e sociais. Romanos, também muito citados, expõe a dinâmica fé, graça, justificação, essencial para a antropologia tomista. Efésios, porque prevalência de Efésios também, explora a transformação del yo, Efésios 4, e a gratuidade de las gracias, Efésios 2, central para a formação integral. Assim constituído, este análisis confirma o papel de la gracia en la transformación de la mente y el pensamiento humanos. También se señala que la presencia omnisciente de Dios y la confianza que debemos nutrir a Él apoyan la acción de la gracia, asegurando la salud mental y emocional del ser humano. Tendo en vista esto, ¿cómo prescindir de la gracia para el tratamiento psicológico? Bueno, a segunda dimensão de análise é a análise dos elementos humanos imanentes que tratam da travessia entre psicologia e a graça, entendido como um influjo divino de general. Se podem classificar em 4 grupos. Os pensadores tomistas, um primeiro grupo, os pensadores tomistas veem a psicologia como um campo que deve considerar a relação entre a natureza humana e a ação da graça. Para ellos, el alma humana tiene una estructura ordenada que, aunque herida por el pecado, puede ser elevada por la gracia divina. La inteligencia y la voluntad son perfeccionadas por la acción de Dios, permitiendo al individuo alcanzar su plenitud espiritual y psicológica. Lo segundo grupo, experiencias trascendentales y contemplación. Los pensadores trascendentales en general exploraron la relación entre psicología y el influjo divino a través de la experiencia trascendental únicamente. Para ellos, la contemplación y misticismo son caminos que permiten al individuo trascender su propia psique y encontrar un significado más profundo en la existencia. La gracia transforma la percepción de la realidad, permitiendo una conexión más íntima con Dios, segundo ellos. El tercer grupo, outros pensadores han explorado la relación entre la psicología y la gracia a través de las emociones, el corazón y la experiencia estética. Para ellos, la belleza y la confianza en Dios son elementos clave para la salud psicológica, ya que permiten al individuo encontrar sentido y esperanza en medio de las dificultades de la vida. Y el último, los pensadores del grupo de inteligencia, voluntad, conciencia y libertad, para acessar a graça. Estes pensadores enfatizaram que a graça não só ilumina a mente, sino que também fortalece a vontade e a capacidade de elegir, lo que permite ao indivíduo viver com autenticidade e propósito. Pero uma análise integrada disto todo lo permite dizer o seguinte: a presença da natureza humana na travessia entre a psicologia e a graça proporciona uma base mais sólida que ancla os outros elementos humanos identificados. Ao resgatar sua conceptualização como certo arte divino intrínseco às criaturas, que los hace mover-se hasta su fim, sua função de ancla e precursora do movimento humano está firmemente conectada com seu significado de la vida.
Este significado no se encuentra fuera del ser humano, sino que se integra el ser humano a través de la gracia. Las experiencias trascendentales, por un lado, las emociones y belleza, por otro, y la combinación de inteligencia, conciencia y liberalidad, por el otro, también conectan la gracia con algún influjo divino. Pero, sin embargo, sin la fuerza de la naturaleza humana, los demás elementos en la travesía entre la psicología y la gracia incurren en incertidumbres, inseguridades, que comprometen la salud mental del ser humano. Bueno, estoy llegando al final. Enfoques psicológicos existentes, solamente para tener una idea do que também mirei para comparar. Se enumeram alguns dos principais que são utilizados em Brasil, por exemplo, não sei por acá, pero psicoanálisis enfatiza o papel do inconsciente na formação da personalidade e comportamento humano. A psicologia analítica enfatiza a importância do inconsciente coletivo e dos arquétipos universais, destacando a importância da individuação. A psicologia humanista enfatiza o potencial humano e a búsqueda de significado e propósito, com ênfase em la realização personal. A quarta, psicologia cognitiva, enfatiza a importância de los processos cognitivos na formação da personalidade e do comportamento. Psicologia del comportamento enfatiza o entorno e a experiência na formação da personalidade e comportamento humano. E a psicologia tomista considera a persona como uma unidade de corpo e alma, com uma dimensão espiritual que transcende a materialidade. Enfatiza a importância da razão e da fé, a moralidade e a virtude, e a búsqueda de significado e propósito. Bueno, la psicología tomista considera el ser humano en su plenitud, mientras que las demás presentan grados de fragmentación. No se trata aquí de criticar las otras abordajes diciendo que no sirven, pero atacan una dimensión específica de la unidad que somos nosotros. La propuesta tomista es más integrada. Esto es lo que pasa. En el proceso de curación, con la participación de la gracia, opera una transformación ontológica y los demás operan aspectos comportamentales de un lado, inconscientes del otro. Tiene un propósito trascendente que no se limita a la recuperación del trauma. Aunque la psicología analítica de Jung, por ejemplo, atribuye un papel central a la espiritualidad, su enfoque filosófico se basa en la prevalencia de la conciencia sobre el ser, invirtiendo la orden esencial tomista, segundo el cual el ser, el hombre, como acto participativo de Dios, precede la conciencia. Así, el ser alimenta la conciencia, que guía la voluntad, como una especie de creatividad participativa, promoviendo una síntesis creativa permanente entre inteligencia y voluntad. Esta síntesis creativa, combinada con actos de fe, como la oración, por ejemplo, alimenta continuamente la gracia en una simbiosis que conduce a la plenitud de la formación integral del ser humano. Finalizando la conclusión, los elementos que guardan coherencia entre sí cuando hablamos de frontera entre psicología y gracia pueden describirse de la siguiente manera. El análisis exegético indicó la presencia omnisciente y la confianza en Dios que apoya la gracia en su potencial para transformar la mente humana, asegurando su salud mental y emocional. El análisis de los elementos humanos que hacen posible la travesía entre la psicología y el influjo divino apunta a la fuerza de la naturaleza humana como base edificante y la luz hacia el sentido de la vida, retroalimentado por la gracia. La coherencia entre el análisis de estas dos dimensiones radica en la centralidad de la gracia, alimentada por la presencia omnisciente de Dios en la vida humana y fortaleciendo su naturaleza. Esta centralidad de la gracia pacifica el ser a la vulnerabilidad no evitada por las otras formas de conexión entre psicología y gracia explorada en este trabajo. Por lo tanto, la psicología tomista ofrece una perspectiva más integrada, reconoce la importancia del alma y su capacidad para guiar el individuo hacia su fin último. Explica los misterios que unen los aspectos racionales y espirituales
en un cuerpo de conocimiento que ofrece no solo una comprensión profunda de la existencia, sino también un verdadero significado a la vida de las personas. En conclusión, el análisis de las relaciones entre psicología y gracia encuentra en la psicología tomista el enfoque más adecuado para la formación integral. Es la que mejor articula las dimensiones humanas, trascendiendo los dilemas de la salud mental, creando un puente sólido entre el individuo y su conexión con lo divino, sostenido por un acto de fe continuo, sincero y profundo, la oración. E uma frase final somente para compartirmos e refletirmos. Se o desencanto moderno é um labirinto, que a psicologia tomista seja uma luz guia, não só para acadêmicos ou terapeutas, sino para todos os que anhelam significado e plenitude. Os invitamos, portanto, a contemplar a fronteira entre o humano e o divino, descobrindo em gracia a melodia que sempre ha estado allí, esperando ser escuchada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición que manifiesta una intuición profunda del problema y además el interés por llevarlo a la práctica, porque usted trabaja en el gobierno de San Paulo. Sí, sí. Muy bien. Del Estado. Muy bien. En la educación. Educación, sí. Bueno. Y estamos a tentar en las prácticas pedagógicas de la educación inserir la cuestión de espiritualidad que ni siquiera es contemplada. Claro. Bueno, muy bien, excelente la exposición. Yo quisiera señalar entre la lista de las psicologías que usted puso, sí, dijo que son incompletas, que es verdad que son incompletas, pero habría que agregar también que muchas son dañinas, no solo incompletas, ¿no? O sea que hacen mal. Entonces, destruyen en el ámbito psicoterapéutico individual, pero también en la educación, porque sobre todo el psicoanálisis está muy difundido. Sí, sí. Todas las teorías de género, supongo que en Sí. San Pablo también hay. Sí, eso. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso es muy destructivo, no es solamente incompleto, digamos, ¿no? No sé, Selmira, si quieres agregar. Solo son incompletas, sí es cierto, algunas son malas o realmente no, tampoco curan, ¿no? No curan ni perfeccionan a la persona, ¿no? Pero yo quería hacer otra pregunta, ¿no? Ya que está en todo este ámbito, sí, porque sabemos que en Brasil hay muchas sectas, ¿no? Muchas Sectas, ¿Cómo se- setas, como testigo de Jehová. Ah, ok, sí, 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 claro. ¿no? Mormones, todo, sí. Sí. Claro, cómo influye también en los trabajos, en las empresas que cómo influye la persona que tiene una formación integral, si es realmente distinta, cómo trabaja una persona que vive una vida cristiana íntegra. Una vida de un católico bueno, formado, con una vida sacramental, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, si hay alguna diferencia, si se nota después en esos ámbitos, tanto de la educación como en el ámbito empresarial, si se nota cuando, a ver, porque aquí en Argentina somos muchos católicos, pero sé que en Brasil hay estas... bueno, Pero no la sé, mayoría aún es católica. ¿cómo? La mayoría aún es católica en São Paulo, por ejemplo. Claro. Hay diferentes sectas, pero católicos son la mayoría, pero no praticantes, ¿no? Claro, Entonces, sí, ese ese es el tema, ¿no? Y punto. a veces muy relacionado con cosas, no sé, más primitivas, ¿no? Pero si hay realmente una diferencia, si usted nota una diferencia entre las personas que realmente están bien formadas, con una vida sacramental, ¿no? O sea, que una vida de católicos,
sobre todo una vida sacramental, ¿no? Si se nota la diferencia en esto que usted dice, que hay una formación integral y en el que no la tiene. Sí, perfecto. Bueno, yo que lo puedo decirle es que yo trabajo há muchos años con comunidades, con personas que están en el interior de Brasil, y hay muchas... lo problema que yo veo en el gobierno de Estado, por ejemplo, yo tengo que estar a todo momento explicar por qué que soy católico y bueno, y tengo que aceptar todas las tendencias paralelas de otras sectas. Yo tengo una presión muy grande para justificar científicamente por qué esto es el mejor camino, la psicología atomista, por ejemplo. Hay una presión muy grande para esto, para justificativas científicas puras, pero no es así que se prueba o que se leva este asunto, este tema. Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para introyectar el tema de la espiritualidad en la educación. Pero ayer yo fiquei muito preocupado, porque a discussão que tuvimos acá contra Hegel, a influência de Hegel, Heidegger, etc., etc., eu vejo que isto está impregnado em la sala de aula, em sala de aula em Brasil. Então, este trabalho é muito árduo. Pero yo entiendo que la filosofía y la teología de Santo Tomás tiene una racionalidad y una lógica muy clara que no es claramente explorada en la sala de aula, en las familias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un espacio muy grande para desarrollar esto. Yo que soy una persona que tuve esta oportunidad de ter este contacto, yo estou ávido por encontrar os espaços para hacer esto, pero no puedo ser muito ansioso para isso, porque se começar a falar deste jeito acá, desta forma, as pessoas vão a dizer, bueno, isto não é ciência. Isto é muito arraigado, pero eu penso que há caminho sim para conduzir com esta lógica de Santo Tomás e explorar algumas possíveis interfaces com outras tendências, pero eu fico muito preocupado para não ser o problema de ontem, ayer, que foi discutido sobre a revista, por exemplo, poder colocar outros artículos de Hegel, por exemplo. Sí. Claro, sí, no, ayer me parece que lo que fue importante es que las consecuencias que tiene la psicología, esto que se habló que no toda la espiritualidad de la que habla la psicología es un espíritu bueno. ¿No? Inclusive dijimos, Freud habla de lo demoníaco, y habla del espíritu, pero no es un buen espíritu, ¿no? Bueno, y ayer justamente lo de Hegel muestra eso, ¿no? Entonces, en la mayoría de las psicologías, de hecho Jung hizo una secta, ¿no? Sí. Ese espíritu no es un buen espíritu, ¿no? Sí, es una mala espiritualidad, pero es muy profundizada también, es bien recibida, por incrível que pareça, pero es bien recibida en las escuelas, las espiritualidad oriental, por ejemplo. Es bien recibida como una buena opción, pero bueno, mira, esto es un desafío muy grande que tenemos en Brasil. Yo pienso que Argentina está mejor que nosotros en este caso. Pelo menos ustedes tienen la sociedad turista, nosotros no tenemos. Bueno, pueden hacer una somos sociedad combativos, eso sí. Sí. Bueno, a un camino. Aquí tenemos al padre Alfonso López Muñoz de México. Muchas gracias por su conferencia, excelente, profesor. Gracias. Usted hablaba de estas 7 líneas de psicología, humanista, cognitiva, psicoanalítica, etcétera, y tomista, integrativa. Usted decía que no es para desecharlas, pero mi pregunta es, en su experiencia concreta,
en este ámbito tan amplio que usted tiene, tanto a nivel profesional como estudioso del tema, realmente en esencia, ¿qué es lo que no podemos desechar del psicoanálisis? O dicho en positivo, ¿qué podemos tomar de bueno, sea de fondo, sea de forma, de tipo de contenido, de tipo de metodología, de acercamiento? Realmente, ¿qué tanto podemos sacar de bueno de lo específicamente psicoanalítico? No de las ensamblajes que añaden otros temas y que mejoran en lo que se pueda mejorar, o si se quiere decir, le quitan algo de lo perverso que puede haber en el fondo del mal espíritu en Freud o en el psicoanálisis. ¿Qué es lo que realmente podemos aprovechar de la línea psicoanalítica en concreto? Ya no digo de la conductivista, cognitiva, etcétera, del psicoanálisis en su experiencia, ¿no? Más allá de lo teórico. Muy buena, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que él busca por una fundamentación muy profunda en su propio ser. Es una abordaje de la psicoanálisis que es, mira, la idea de psicoanálisis, usted tiene que entrar en sí mismo profundamente y buscar la fundamentación de que lo siente, de que lo buscas. Pero esto es una etapa que en la psicología tomista, la primera etapa de hacer con el paciente es cómo tú enxergas tú mismo, quais son los principios que te fundamentan. Então, é uma busca interna muito intensa de buscar que a pessoa investigue a si mesmo. Eu penso que, em caso de psicoanálise, há essa busca também, pero depois se desvirtua. Pero a búsqueda do que tu és, do que tu pensas, penso que é a parte importante que tem também em psicoanálise. Pero depois encamina de uma forma que não é adequada, em minha opinião. Más concretamente, ¿qué podemos rescatar de cara a integrar a la visión verdaderamente integrada e integrativa tomista? Usted explicó muy bien, ¿no? Del psicoanálisis. O sea, ¿cómo podemos, con los principios totalmente hegelianos, nietzscheanos, schopenhauerianos, o sea, lo peor de la filosofía moderna está en Freud, sea explícito, sea implícito? O sea, si es una melting pot, o sea, una olla de ideologías y da como fruto, aunque tenga una cierta verdad en el hecho de que hay una cierta influencia del inconsciente, subconsciente en la persona, ¿cómo es posible que podamos decir que podemos rescatar algo del psicoanálisis para añadirlo a la visión profunda, completa, que usted ha explicado muy bien, integradora, verdaderamente que lleva a la formación integral de la persona, de un Tomás, por ejemplo? ¿Cómo pego yo algo del psicoanálisis en Tomás? ¿Hay algo que se puede hacer ahí? No es así. Pero su pregunta es que o que poderíamos aprovechar en la psicoanálisis. Sí. La única cosa que me ocurre es la etapa de fundamentación, que es en parte integrante de la psicología tomista, que es la parte en que tiene que investigar a sí propio. Yo pienso en mí mismo, pienso que cuáles son mis problemas, etcétera, etcétera. Esta es la única parte que tiene algo en común con la psicoanálisis, pero nada más. Porque si uno va al De Veritate, cuando habla Santo Tomás del ser humano como el único, bueno, además del ángel, que tiene esa capacidad de revertitur se esse, conocer qué es y que se conoce. En realidad, si uno explota eso en Santo Tomás, tenemos este principio que no lo ha inventado ni lo ha descubierto tampoco Freud. Lo que pasa es que la manera en que se magnifican las ideas de moda del momento, Sí. parece como si fuera un gran descubrimiento. Sí. Pero este aspecto concreto que usted rescataría del psicoanálisis para enriquecer una visión tomista integradora, integrativa, en realidad ya está en Santo Tomás. Pero Sí, hay sí. que ir a descubrirlo, a profundizarlo
y a Perfecto. desarrollarlo, ¿verdad? No, estoy de acuerdo. Sí. Estoy apuntando lo que podría ser similar, pero de acuerdo. Muy bien. Allí. Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta iba porque mencionaban hace ratito con la pregunta de Selmira, el contexto educativo, cómo se exige, ¿no?, que la filosofía con la que se educa a los niños y demás tiene que estar muy bien justificada si viene en el tomismo. Pero en las escuelas, a mí por ejemplo me toca acá en Argentina trabajar y encontrar que muchas veces se les enseña meditación, yoga y demás, ¿no? Entonces, es como que, no sé si eso pasa también en Brasil, si se les pide también en los ámbitos educativos, académicos, que tenga la misma justificación que se le pide tal vez al tomismo. No sé si usted lo ve. No, en Brasil nosotros siquiera tenemos este tipo de actividades en las escuelas, mentalización o cosas de ese tipo, que mencionaste esto, ¿no? Sí. No, ni siquiera tenemos esto. Si usted mirar lo que tiene en los planos de estudio, los planos de los estudiantes, no consta nada con respecto a la espiritualidad. Entonces es una completa visión contaminada por la visión del materialismo, naturalismo, el medio ambiente, cosas de ese tipo, pero no hay nada y nadie que trabaja con espiritualidad en las escuelas, ni siquiera de mentalización o cosas de otras espiritualidades. Buen día. Buen día. Quería preguntarle, por ejemplo, si usted conoce o tiene experiencia de personas o casos que se hayan adentrado en este tipo de espiritualidades, como por ejemplo usted nombró a Carl Jung, que en esa búsqueda espiritual, esas espiritualidades erróneas, hayan en el fin de ese curso de búsqueda, de buscar mejorarse como persona o resolver sus problemas, si han logrado encontrar la verdad, de la verdad del catolicismo concretamente. Si usted conoce casos o No, esto es la falta que tiene la espiritualidad, que no es la espiritualidad tomista, vamos a decir. La psicología tomista es la única que ofrece un fin último como objeto claro. Esto no es evidente para las otras espiritualidades. Yo menciono en el trabajo acá que las visiones trascendentales utilizan la expresión, no gracia, pero influjo divino, pero no tiene el marco de un fin último claro. Las personas en primer momento pueden hacer de alguna manera, vamos a decir, contempladas con el calma de la espiritualidad, pero en medio largo plazo no tiene la consistencia de un fin último claro. Y no hay en las otras espiritualidades. Yo le pregunto si usted, digamos, ha visto o le parece que hay personas que han entrado por ese tipo de espiritualidad y se ha producido esa conversión a la verdad. Si hay, no Claro, entendí. gente que Personas que han ido por caminos extraños como Jung o Freud u otros y después han accedido a la verdad. Bueno, Sí. si se convirtió, ¿no? Sí, Solo sí. si se convirtió. Sí. No hay. No hay ejemplos. No hay ejemplo. Bueno, tal vez podemos pasar, no sé si había otra, el doctor Carlos Mozo. Sí. Y me quedó picando la pelota de allá del sacerdote mexicano, porque me parece, formulo, pero también a modo de pregunta, ¿no?
Tal vez el tema del psicoanálisis se puede reducir a una mera técnica de búsqueda de causas de un trauma, y no más que eso. Remontarse a la infancia para buscar la causa de un trauma puede ser válido o no, ¿no es cierto? Las causas pueden ser más inmediatas a un trauma también, ¿no? En ese sentido me parece que podría ser una salida, ¿no? Pero mera técnica de investigación de trauma, cómo llegamos a la causa del trauma, que pueden ser espirituales, por supuesto, y no las que el freudismo suele adjudicar, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia de psicoanálisis que yo pratiquei psicoanálise há 20 anos atrás. Como paciente. Como paciente. Eu estava interessado em buscar as causas de problemas que tinha. Pero lo que pasa es que usted va buscando, va cabocando, y no llega a la conclusión. El método no prevé una conclusión, un cierre. Bueno, es bueno ficar buscando, pero hay un límite para todo esto. Que yo pienso que no tiene que ser. Nosotros tenemos que conocer nosotros mismos, claro, pero hay un límite para nos oferecer un camino. Esto que es uno de los diferenciales del atomista. Oferece un camino, él oferece un final, claro, espiritual, que completa el ser humano. Entonces, yo pienso que yo no sé cómo que la humanidad llegó a punto de rechazar este tipo de abordaje. Abordaje psicoanálisis es tan diseminada. Yo no entiendo por qué llegó a este punto. Bueno, hay un influjo de la filosofía moderna que está más en la base cultural que el psicoanálisis mismo, ¿no? Porque eso de buscar, en realidad está en los idealistas, porque está en Hegel y está en Heidegger. Primero en Heidegger, que es más reciente, ¿no? Todo es pregunta, hasta después lo aplican a la teología. Entonces, Cristo es pregunta, no es respuesta. Bueno, entonces, y eso está en la base idealista, ¿no? El método hegeliano, sí, intrínsecamente, porque el método, dice Hegel, es lo defectuoso, o sea, es un método que funciona siempre, pero siempre funciona mal. Sí. Entonces, no termina nunca, claro, porque funciona mal. Bueno, vamos a pasar al... Muchas gracias, muy interesante.